que el Ministerio Público, como representante del Estado venezolano y como líder de la acción penal, como titular de la acción penal, ha realizado ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Me estoy refiriendo a dos acciones, ambas muy importantes, realizadas en el marco de nuestra competencia y destacando en ello dos aspectos que quiero mencionar, ¿no? En primer lugar, asegurar el debido proceso en relación al examen preliminar que está en curso ante la Corte Penal Internacional, concretamente ante la Fiscalía de la CPI, y el derecho a la defensa de Venezuela, que según nuestro criterio ha sido vulnerado, y explicaremos en el comunicado y unos comentarios adicionales el porqué de esta apreciación que hemos tenido en medio de un trabajo arduo, de un trabajo sincero, enmarcado en el estricto respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, con profesionalismo, con el debido respeto a la persona humana, que en este caso ha sido asistida por nuestra institución durante todos estos años, a partir de concretamente agosto del año 2017, tomando en cuenta que en el pasado prácticamente el Ministerio Público era un cascarón vacío, yo diría una de las instituciones más desprestigiadas del país, algo que obviamente hoy hemos totalmente transformado para bien de la comunidad y del pueblo. En tal sentido, ya se conoce que el Ministerio Público, notificado a través de una comunicación el pasado 2 de octubre del año 2020 por la Fiscalía de la CPI, en donde avanzaba un examen preliminar promovido particularmente con el sesgo político del llamado Cartel de Lima o Grupo de Lima, donde en una acción jamás conocida en esa Fiscalía de la CPI, un grupo cartelizado para ir en contra de la democracia venezolana asistió a esta Fiscalía para denunciar prácticamente con una maniobra de muchísimos falsos positivos que hemos ido ya desmantelando, que hemos ido ya totalmente desenmascarando. Por ejemplo, con la falacia de aproximadamente unos 70 millones de twitters que han sido lanzados a través de bots durante los últimos tiempos para crear una falsa expectativa y presionar inclusive de manera indebida a la CPI para que tome una decisión prácticamente en contra de nuestro país sin que exista asidero legal para ello. A partir de ahí, recuerdo que nosotros estuvimos en la propia sede de la Fiscalía de la CPI reunida, la fiscal de la CPI con quien les habla, el día exactamente 4 de noviembre del 2020. Asistí en esa reunión junto con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Entregamos documentos y hubo el compromiso de la cooperación por parte del Ministerio Público con la Fiscalía de la CPI para transmitir información debidamente, vamos a decir, soportada, con anexos, con números de expedientes, con detalles de los casos respectivos, que inclusive teniendo fuentes alternas hemos podido ir en medio de una oscuridad avanzando
para lograr el objetivo de la defensa, en este caso, de la República Bolivariana de Venezuela y obviamente de los derechos humanos que nos asiste a las víctimas que han venido acá al Ministerio Público a hacer las denuncias respectivas sobre temas de nuestra competencia. Entonces, debo recordar que a partir de ahí, a finales de noviembre del año 2020, a finales de enero del año 2021, entregamos los primeros alcances, los primeros informes, producto de ese compromiso que tuvimos con la fiscal de la CPI y su equipo de entregar la información en base a lo que establece el propio Estatuto de Roma, la complementariedad, la cooperación. Eso tiene que tener un feedback. Y voy a hablar de por qué ha habido desigualdad en el caso venezolano. No ha habido ese feedback, no ha habido, digamos, esa llamada debate sano de la complementariedad, de la cooperación, de la interactuación, porque no solamente fueron esos dos documentos. Luego, a partir de ese final de enero del año 2021 en curso, a la fecha hemos seguido consignando documentos, aproximadamente unos 6 documentos, que dan una especie de 3.000 páginas aproximadamente de trabajo arduo de este equipo del Ministerio Público en defensa de los derechos humanos de la gente, de las víctimas que aquí asisten a buscar justicia, entregando suficientes recaudos, y frente a ello algo insólito ha ocurrido, pues lo que ha tenido de correspondencia este Ministerio Público ha sido el silencio. Las violaciones masivas a derechos humanos que constituyen violaciones para el estudio del Estatuto de Roma y de la propia Fiscalía de la CPI, vinculadas al bloqueo y sanciones que han causado, repito, masivas violaciones a derechos humanos en contra de nuestro pueblo, que se le ha impedido el acceso a la compra de medicinas, de alimentos, a la comercialización del petróleo, que obviamente repercute en el quebrantamiento de la economía básica del venezolano común, y eso atenta obviamente contra los derechos humanos. Ese es el informe conocido o la evaluación conocida como Venezuela 2. Lo que estoy acá explicando es el otro examen preliminar, en donde unos países, por cierto, hay que destacar que Argentina se retiró de esa denuncia que hizo el Grupo de Lima, diciendo que no tenía sentido ni asidero esa acción realizada en el pasado por otros funcionarios del Estado argentino. Se retira Argentina de esa denuncia, repito, y eso es muy importante, tiene un valor simbólico importante que tenemos que fijar con mucha atención. Por algo lo hace. ¿Por qué? Porque el tema de los derechos humanos no puede tener sesgo político. Lo dice un activista de derechos humanos de toda la vida, con la suficiente autoridad moral de pararse en cualquier escenario, porque de los 15 años he militado en movimientos nacionales e internacionales de derechos humanos a la fecha, pronto a cumplir 59 años, es decir, prácticamente 45 años de lucha en este tema, que me llevaron incluso a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, para organizar el título 3 de los derechos humanos de nuestra Constitución. Ejemplo en el planeta sobre esto. Entonces no pueden a uno venir no solo a caerle a coba, sino a buscar, bajo falsos positivos, convertir el tema de los derechos humanos en una bandera política que se arrastra muchas veces producto de cuestiones de carácter mercenaria, muchas veces. Sabemos que surgen de pronto organizaciones sin militantes verdaderos de derechos humanos solamente para
actuar de manera indebida en función inclusive del uso de algo tan épico como es el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, no debe tener un sesgo político, tiene que tener una cualidad no solamente jurídica, legal, sino también ética. Y en este sentido es bueno destacar eso. El retiro de Argentina de la denuncia realizada por el Grupo de Lima, que empujó en febrero del año 2018 el examen preliminar contra el Estado venezolano. Desde la República Bolivariana de Venezuela instamos a la Sala de Cuestiones Preliminares a que aproveche nuestra petición para reforzar el funcionamiento de la Fiscalía de la Corte. Están ante una oportunidad excepcional para asegurar que el trato que se dé a los distintos países sea justo y no atienda a cuestiones políticas. Solo es el sesgo político por las presiones imperiales de visualizar a Venezuela como un enemigo a desaparecer. O sea, no bastan las sanciones que son violatorias masivas a los derechos humanos, también es buscar una condena mundial. Estamos en la creencia de que la Fiscalía de la CPI no va a atender este tipo de presiones indebidas, de sesgos políticos infrahumanos, sino va a atender a lo que establece el estricto derecho, los artículos que le dan preeminencia en el Estatuto de Roma a la defensa de la dignidad humana y la cooperación entre los estados, tal como lo manda y lo desea Venezuela a la luz de nuestra Constitución emblemática en derechos humanos. Muchas gracias.